El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Sí dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor. Contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así que Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de cipres. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es el templo de delante, tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro,
de madera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba, abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una con la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines, los esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras, de botones de flores por dentro y por fuera, y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ella figuras de querubines, de palmeras y de botones, de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Pero las 2 puertas eran de madera de cipres, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras, y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. En el año 4, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y allí estaba cubierta de tablas de cedro, arriba, sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas, y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra, en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban enfrente de las otras con 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras, con las columnas y maderos correspondientes. Asimismo el pórtico del trono en la casa que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras, según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, asimismo por fuera del atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos.
y de allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas, y madera de cedro, y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas, y una hilera de vigas de cedro, así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Y envió el rey Salomón e hizo venir a Tiro de Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, su padre, que trabajaba en bronce. Era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Pues vino el rey Salomón e hizo toda su obra. Y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba a una y a otra un hilo de 12 codos. Así también 2 capiteles de fundición de bronce para que fueran puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y el otro capitel también de 5 codos. Había trenzas de madera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesús sea contigo, pueblo. Estaba aquí leyéndote las obras que se aventó Salomón. Bastante sabiduría para hacer edificios. Hizo varios. Muy costosos, por cierto. Con todo y eso, si la casa hecha de materiales, aunque preciosos de esta tierra, para Dios, para que habitara en ella más bien, aún así con todo fue destruida por la rebeldía de su pueblo. Y le dijo bien claro: si tú hicieres conforme a todos mis mandamientos, decretos que yo te he dado, conforme a David tu padre, él habitará en la casa. En otras palabras, como diciendo, si no haces eso, no voy a habitar en la casa. Así que, pueblo, hay que agarrar nota de ahí, porque si Dios no habitó en aquella casa por la rebeldía del pueblo, Él no va a habitar en la casa, aunque no hecha de manos de hombres, si esta misma es rebelde. Dios le dijo a Salomón que él habitaría en la casa que él había construido, siempre y cuando éste fuera obediente. Hoy te dice Dios a ti la misma promesa. Dios ha prometido venir y habitar en ti. El Padre, el Hijo y aún su Espíritu Santo a habitar en ti, a hacer en ti su morada. Solamente hay una cosa que tienes que hacer: amar a Dios con todo tu corazón, ser obediente de corazón, para que de esa forma Dios realmente pueda habitar en ti. Por alguna forma curiosa, hoy en día los hombres consideran que no tienen que obedecer al Padre. Raro. Sin embargo, pueblo, tienes que obedecer, pero porque lo amas. La obediencia por amor. Así es como a Él le gusta. Estábamos leyendo la última vez que te hablé en el libro de Santiago, capítulo 1, acerca de las tentaciones que el hombre tiene y que pues no le gusta reconocer que las tiene, sino que es preferible echarle la culpa a la carne. Te leí entonces en el versículo 15: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz pecado. El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Allí es para que mires cómo funciona el proceso de pecar. En este caso se empieza con la concupiscencia. Los hombres hoy en día, para justificarse, dicen que el pecado es cometido no por su propio deseo, sino porque son pecadores.
Y como son pecadores, se excusan atrás de lo que escribió Pablo: lo que no quiero hacer, esto hago. Y entonces, ese versículo de lo que no quiero hacer, eso hago, ha venido a ser como una forma de cortina, de velo, de escudo, que los cristianos hoy en día utilizan para pecar libremente y luego mencionar ese versículo de que lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que Pablo estaba hablando ahí, te lo he dicho antes, estaba hablando de una forma de esclavitud al pecado, donde los hombres creen que son esclavos al pecado, pero nosotros, cuando Cristo murió por nosotros, Él nos dio libertad de todo pecado. Por lo tanto, cualquier hombre que hoy peque, peca cuando es seducido por causa de su propia concupiscencia, por causa de su propio deseo. Por más excusas que busques, pueblo, en cuanto al pecado tuyo, que digas, no, yo pequé por esto, o peco por aquello, o incluso, como dicen hoy los cristianos, no estaba en mi corazón. Curiosamente, los cristianos hoy dicen que cuando pecan no estaba en su corazón hacer lo malo. Pero Dios dijo claramente que lo que sale de un hombre sale de su corazón. Por lo tanto, si de ti sale lo malo, si salen obras malas, salen malos pensamientos, salen malas intenciones o malas acciones, es porque tú eres malo. Porque simplemente como que no se acepta la maldad en la cual se vive, aunque se está viviendo. ¿Y qué dijo Dios? Que el que descubre su pecado le será perdonado, pero el que lo oculta le permanece. Y de una forma extraña, hoy en día el pueblo de Dios tiene la tendencia de ocultar su pecado y pretender que es una buena persona. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos míos, no erréis. Te digo estas cosas, pueblo, de acuerdo con la palabra de Dios, para que seas completamente sincero en tu forma de vida para con Dios, porque Dios no puede ser burlado. Porque hoy en día los hombres se justifican a sí mismos de sus acciones y buscan muchas razones o excusas para justificar la razón por la cual hicieron malo. Aún, como te dije, se dice que no está en el corazón. Bíblicamente, lo que salga de ti viene de tu corazón. Si tú fueras suficientemente diligente para reconocer lo malo que sale de tu corazón y dijeras, wow, esto está malo, voy a cambiarlo, no habría problemas porque lo vas a cambiar. Ya lo miraste. Sin embargo, hoy en día se permanece en el pecado y se sigue justificando a sí mismo. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Si el pecado te atrae, es porque tú lo deseas en tu corazón. Porque hoy en día los hombres dicen, no, yo no lo deseo. No. Si el pecado te atrae, es porque lo deseas. De acuerdo con la palabra en el versículo 14 de Santiago, dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué tan difícil es seducir a una persona a que haga lo que a ella le gusta hacer? ¿Es difícil? Por supuesto que no. No lo es en ninguna manera difícil, porque le estás dando algo que a esta persona le gusta. ¿Sí? Entonces, por eso hoy en día los hombres caen muy fácilmente en el pecado y luego se excusan diciendo que no estaba en sus corazones hacer eso. No. Lo que pasa es que el malo viene y te pone enfrente de ti. Dios le permite ponerte enfrente de ti lo que tú deseas para probarte. Y como tú lo deseas y te seduce,
inmediatamente. Es como cuando Eva empezó a ser atraída por el fruto del conocimiento del bien y del mal. Entonces el malo viene y dice, no, no te va a pasar nada. Y fue y se lo comió. Así es hoy en día. Hoy en día seducir a los hombres a pecar no es nada difícil porque los hombres mismos se están quemando por ir y hacer pecado. Pero los hombres dicen, no, yo no me estoy quemando. Sé sincero, pueblo. Cuando tú tienes un deseo en tu corazón de una cosa mala, ese está ahí. O cuando la cosa mala, el pecado, por así es puesto enfrente de ti, y tú eres atraído, sí, por el mismo, es una clara señal que está en el corazón. Que no eres realmente como estás diciendo. ¿Sí? Atraído es ganar la voluntad, el gusto, el afecto o la atención de alguien. La palabra atraído que está usando ahí en la Biblia es ganar la voluntad, el gusto, el afecto o la atención de alguien. Entonces el pecado, vamos a decir, si tú, por ejemplo, los israelitas cuando estaban en el desierto, ellos decían que extrañaban los pepinos y las sandías y todo eso. Entonces, ese era el deseo que ellos tenían por el hambre que traían en el desierto. Cuando vienes a Cristo, lo que antes tú te saciabas de, lo que tanto te gustaba, cuando vienes a Cristo, es puesto enfrente de ti para probar tu fidelidad y tu amor a Dios. Para que de esa forma tú mires tu caminar y tu fidelidad. Entonces el ser atraído del pecado es, vamos a decir, si en otro tiempo te gustaban tanto las mujeres en la forma de lujuria, hoy lógico que te las van a poner enfrente. Si te gustaba el chisme, lógico que te lo van a poner enfrente. Y una vez cuando está enfrente, vas a ser atraído. Porque el propósito de ponértelo enfrente es que te atraiga. ¿Sí ves, pueblo? Cuando la tentación es puesta enfrente de ti, el propósito de la misma es atraerte. Pero si en tu corazón no hay deseo, no te va a atraer. Pero cuando en tu corazón hay deseo, entonces te atrae. Entonces dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido, pues ¿qué significa concebido? Te ponen, por ejemplo, la mentira enfrente. Tú sabes que no tienes que decir mentiras, pero te la ponen y te parece apetitosa, deleitable. Allí es donde la concupiscencia ha concebido. Te ponen una mujer enfrente, te parece hermosa. Allí es donde la concupiscencia ha concebido. Cuando te parece hermosa, la sigues con la mirada. Y una vez que la sigues con la mirada, adulteras con ella en el corazón. El pecado es concebido. ¿Sí? Y luego el pecado, siendo consumado, una vez adulterado con ella en el corazón, produce muerte. ¿Y todo esto dónde viene? Por causa de la atracción. De la atracción nada más. Así que tú no importa que digas que no estaba en ti, que no era tu intención, que no querías, que no te gustó, que no era eso lo que estabas buscando, o la excusa que tú busques en realidad, no sirve. Bíblicamente Dios te está diciendo que si pecas es porque te gustó, o te gusta, o te atrae el pecado. Dicho esto, todo hombre en la tierra que peque, de hoy para adelante, que quede claro,
que cada uno que peque, peca porque le gustó. Luego dice, no, pues que los predicadores caen en adulterio. Caen en adulterio porque les gusta el adulterio. ¿Sí? Caen en el chisme, caen en la peleadera, caen en la contienda, caen en cualquier tipo de mal, porque son atraídos por lo malo. Esto es no únicamente para predicadores, esto es para todo aquel que siga a Dios, o que esté siguiendo a Dios, o que crea que está siguiendo a Dios, pero en realidad es atraído por. Atraído significa que te gusta lo que estás viendo, que te gusta lo que estás escuchando. ¿Sí? Eso es atraído. Es importante mucho que tú entiendas que ese es un defecto del corazón que tiene que ser quitado y tienes que venir sinceramente enfrente de Dios para pedirle perdón por ese pecado cometido. Y no solamente por el pedir el pecado cometido, porque es una cosa que los cristianos hacen, piden perdón por el pecado cometido y ya se van como restaurados. No, tienes que buscar arrancar la raíz que produce esos deseos, porque si nada más pides perdón y te vas y te topas otra vez con la misma tentación, pues ¿qué crees que va a pasar? Vas a volver a ser atraído por la misma. Por esta causa los hombres normalmente no pueden dejar de pecar porque no saben en sí lo que tienen que hacer, porque nada más pecan, son atraídos por el pecado, van y lo consuman y luego vienen y piden perdón por el pecado cometido. Pero nunca se dan cuenta en realidad que el mal radica en sus corazones. Que la raíz está plantada, la raíz de ese mal está plantada en el corazón y no vienen a pedir enfrente de Dios que sea quitada o que desean removerla en realidad. Entonces únicamente se acostumbra a un estilo de vida donde cada vez que eres atraído por el pecado, pides perdón. Y luego vas y eres atraído nuevamente por el pecado y vuelves a pedir perdón. Y así te la llevas, luego vas y eres atraído por el pecado y pides perdón. Pero nunca realmente atacas la raíz del problema. Lo que está ocasionándote que constantemente seas atraído. Eso enseña un corazón malo. Aunque te estás arrepintiendo y todo. Pero es un corazón malo, un corazón infectado de iniquidad, que produce frutos malos constantemente. Pero entonces, como el hombre está pidiendo perdón por el pecado cometido, en su mente le hace creer que está bien porque está pidiendo perdón. Pero de arriba para abajo, de Dios mirando hacia abajo, no estamos mirando una persona arrepentida. Estamos mirando una persona tibia que le gusta el pecado, pero que utiliza el perdón como una excusa para seguir cometiendo pecado. Estamos mirando a alguien que ama más al pecado que a Dios en sí. Esta es la realidad, ya sea que te guste o no te guste, es la realidad. Es la condición de acuerdo con la Biblia. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Si te fijas, está diciéndote bien claro, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de ¿quién? Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Está enseñando claramente allí una de las características del Padre. Él es luz y Él es Padre de las luces. Nosotros somos luz. Él es Padre de nosotros. En Él no hay mudanza. Cuando estamos hablando de mudanza, Dios no es una persona que hoy tiene un carácter y mañana tiene otro carácter. Dios es el mismo. Su forma de vida y de ser es el mismo por la eternidad. No está cambiando. Entonces, un hijo de Dios, la luz, hoy en día, los que son llamados luz, constantemente están mudando
de luz a tinieblas, luz a tinieblas, luz a tinieblas. Y así se la viven por causa del mismo pecado, porque la dádiva del pecado es muerte. La muerte produce tinieblas. La luz, entonces eres luz, pides perdón, luz y tinieblas. Tinieblas o luz, según la vida de cada uno. Lo que Dios está enseñando es que si Él no muda, ¿qué dijo Jesús? Ejemplo os he dado. El Hijo hace lo que ve hacer a su Padre. Si tú ves que tu Padre no muda, o sea, no tiene cambio de carácter, no se cambia en otra persona, entonces, ¿qué tienes que aprender tú ahí? Si Él es luz y te hizo a ti luz, ¿por qué vas a contemplar las tinieblas? ¿Por qué vas a buscar las tinieblas? ¿Por qué eres atraído por las tinieblas? Eso enseña un corazón malo. Te digo esto, pueblo, para que realmente entiendas y mires tu caminar y tu forma de conducta, que tú estás pensando que es buena porque te arrepientes. Pero si tú constantemente te estás arrepintiendo de un pecado u de otro durante tu mismo día, tú te sientes justificado porque pides perdón, pero a los ojos de Dios no eres justificado. Eres una persona que constantemente le gusta estar comiéndose la iniquidad, pero que viene a pedir perdón. Eso es tibieza. Eso te va a llevar a ser vomitado de la boca de Dios. Incluso eres vomitado de una vez desde ahora. No, yo no soy vomitado, sí. Porque tantas veces el Señor te ha estado diciendo realmente que te apartes de lo malo, que te apartes de lo malo, que te apartes de lo malo, pero tú insistes en vivir una vida pecaminosa, justificándote por versículos bíblicos o usando la Biblia para cubrir tu iniquidad o malentendiendo tus acciones o escondiendo atrás de la apariencia de santidad tu pecado. Tienes que ser sincero, pueblo. A Dios no lo puedes engañar. ¿Qué pasó con aquel hombre que en una ocasión estaba orando? Señor, te doy gracias porque no soy como este que está allá a un lado. El otro estaba tirado en el pecho. Señor, sé propicio conmigo. Ten misericordia de mí, porque era un pecador. El otro se levantó justificado y el que estaba parado con su apariencia de santidad se fue con todos sus pecados. Es lo que hoy en día el pueblo de Dios hace. Es lo que hace, simplemente venir y presentarte enfrente de Dios y presentarte como justificado cuando estás cometiendo mucho mal. No te das cuenta. Jesús dijo, por sus frutos los conocerás. ¿Cuáles son tus frutos, pueblo? ¿Tus frutos son únicamente frutos del Espíritu o hay frutos mezclados? Hay únicamente amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, amabilidad, fidelidad. ¿Esos son los únicos que salen de ti? ¿O salen pleitos, lujurias, envidias, chismes, celos, contiendas, blasfemias, inmoralidad sexual, incluso hasta homosexualidad en las personas de Dios ahora o siervos de Dios? Mientras salen las dos, si están saliendo las dos, pueblo, es una clara señal, clarísima, que en tus propios ojos tienes de que tu caminar es malo. No puede salir agua dulce y agua amarga de un mismo pozo. No puedes tener el fruto del Espíritu de Dios y el fruto de las tinieblas, el fruto de la carne. Pero hoy en día en el cristianismo, realmente esa es la forma de vida de los cristianos hoy. Porque mientras alaban a Dios con la misma boca están hablando pestes de otras personas e incluso cristianos. Porque como hijos de Dios ni siquiera nos es lícito hablar mal ni aún de nuestros enemigos, porque a nuestros enemigos nos fue mandado amarlos. Y hoy en día eso no está, porque hoy en día los cristianos son muy rápidos para hablar. Si lo miras, o sea, yo te estoy hablando para que tú mires tu forma de conducta y vida. No te estoy hablando conforme a los doctorados, escuela de teologías o las diferentes ciencias que tú hayas aprendido para la interpretación de la palabra de Dios. Yo te estoy hablando en tu forma de conducta real, diaria.
Porque tú puedes tener mucha sabiduría, pero si no haces lo que Dios te dice, tu sabiduría es vana. Si nos entendemos, tú puedes tener títulos, pastorados, apostolado o lo que Dios te haya dado. Entender muchas revelaciones y profecía y todo, pero si tu forma de vida no es como de acuerdo al Espíritu Santo según su fruto, tú tienes problema con todo y tu revelación, con toda la profecía, con todas las iglesias que hayas fundado, con cualquier título que tengas, o aunque no tengas ninguno. Porque la forma que cada uno va a ser juzgado no va a ser por los logros que haya tenido, sino por su forma de conducta en la vida diaria. ¿Cómo trataste a tu prójimo? ¿Cómo fuiste amable? ¿Cómo utilizaste la paciencia y viviste pacientemente? ¿Cómo viviste en paz? ¿Cómo amaste aún a tus enemigos? Así va a ser juzgado cada uno. No va a ser juzgado por la sabiduría que tiene. No, pues yo alcancé tantas almas. Si alcanzaste tantas almas para Dios y todos ellos se arrepintieron y dieron frutos de arrepentimiento, pero tú no estás dando frutos de arrepentimiento, ¿te sirve de algo? Solamente te estoy diciendo estas cosas para que recapacites y fijes tu forma de vida, porque hoy en día los hombres están concentrados en las obras físicas que hacen en cuanto a la obra de Dios, pero no están concentrados en su forma de conducta. Los mismos predicadores maldicen, avientan maldiciones desde el púlpito a otras personas que no estén de acuerdo con su ministerio, pelean incluso con las mismas personas de la congregación, los cuales anduvieron rogándoles para que vinieran a la congregación, en fin, cosas parecidas. Y el pueblo de Dios, pues ni se diga, es una grande peleadera. Y esto tú lo puedes mirar en cualquier lado. Haz de cuenta que los cristianos, la espada que se les dio fue dada para que cada uno se esté espadeando uno a otro de los mismos. ¿Es eso lícito a los ojos de Dios? ¿A dónde dice cuál es el fruto del Espíritu que estés peleando y contendiendo con tu prójimo? Dios dijo, ama a tu prójimo. Entonces, asegúrate que tus frutos realmente sean frutos del Espíritu. Y esto es bien fácil. Nada más tienes que mirar tu forma de conducta. Tienes que mirar tus pensamientos. Tienes que mirar las palabras que salen de tus labios. Son las palabras que salen de tus labios siempre santas. Son los pensamientos que pasan en tu mente siempre puros, siempre dignos de buen nombre. Son tus acciones siempre justas. Son lo que miran tus ojos siempre a Dios o miran otras cosas. ¿Qué es lo que miran tus ojos? O sea, de esa forma conducirte, pueblo, no nada más caminar como un ciego en la tierra. Porque así es como quieren caminar los cristianos hoy en día, como ciegos, haciendo lo malo y ni siquiera ven lo mismo malo que están haciendo. Pero ¿qué dice la palabra? Toda dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces. Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos, toda buena dádiva, todo don perfecto para que nosotros podamos vivir como Él. Si tú vas a la Biblia te vas a encontrar que Dios te dice, sed santos como vuestro Padre es santo. No te está diciendo porque los cristianos hoy agarran la excusa, David pecó, Moisés pecó, Pablo pecó, Pedro pecó, Judas pecó. Agarran a todos los hombres antiguos de la Biblia y dicen, no, pues ellos todos pecaron, imagínate, y están escritos en la Biblia. Ahora imagínate yo. Ese es problema de cada uno. Si estos pecaron atrás en los días antiguos, me imagino que pidieron perdón y Dios los ha perdonado. Con todo eso, es asunto de ellos. El mandamiento de lo que estoy hablando es a nosotros lo que hoy en día estamos vivos. Yo no voy a ser justificado, yo no puedo llegar enfrente de Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Pues yo no alcancé la justicia que tú me mandaste porque miré que David había pecado y David tenía un corazón conforme el tuyo y él pecó. Yo no puedo alcanzar la justicia que tú me diste porque Moisés pecó también cuando golpeó la piedra en lugar de hablarle. O sea, yo no puedo alcanzar porque Abraham se acostó con Agar. Yo no puedo vivir en santidad porque Abraham no pudo. O sea, yo no puedo vivir en ese tipo de santidad porque los grandes hombres tuyos pecaron. ¿Qué me va a decir el Señor? ¿Voy a ser justificado porque aquellos no dieron la talla
yo también voy a ser justificado porque yo tampoco doy la talla? Que quede claro, no estoy diciendo que esas personas hayan entrado al infierno. Lo que estoy diciendo es que los hombres hoy en día utilizan los errores del pasado de las personas antiguas para así excusar su maldad y decir, no puedo. Pero el mandamiento no es sed santos como David. El mandamiento no es sed santos como Moisés. El mandamiento no es sed santos como Pablo, aunque él dijo sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. El mandamiento es sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Sed perfectos como, no como David, no como nadie, sino como vuestro Padre que está en los cielos. Esto te lo digo para remover el tropiezo que hoy en día tienes de que te andas excusando de que nadie es perfecto, de que nadie es justo, de que no hay justo ni siquiera uno. Eso debería dar más vergüenza, porque entonces todo mundo que predica el evangelio, todos los que ponen posts de la Biblia en las redes sociales, los que andan hablando de Dios a derecha e izquierda, ¿de qué hablan si no lo conocen? Porque a mí me dicen también que tú eres justo, tú eres perfecto, ya no pecas. Aunque yo te he dicho 2 veces, 3 veces, aunque yo fuera el más pecador del mundo, Dios no te dijo sed como Raunel. Él te dijo sed santos como Dios es santo. El Hijo escucha la voz del Padre y hace lo que el Padre habla. Y habla lo que el Padre habla. Mira lo que el Padre hace y hace lo que el Padre hace. O sea, mi trabajo, mi forma de vida es hacer eso mismo. Y ser un ejemplo para cada uno. Pero el mandamiento es ser como el Padre. Fíjate la Biblia y verás. El mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amar al prójimo como yo te he amado. Es el mandamiento nuevo que Jesús dio. Ya no únicamente como a ti mismo, sino ámense unos a los otros como yo los he amado. Ese es el mandamiento que Él dio y está escrito en su palabra. Pero te digo, pueblo, para que tú empieces a asimilar y mires el tipo de santidad que Dios está buscando de ti. Y no agarres como excusa los pecados cometidos de diferentes hombres en la Biblia. Porque el mandamiento no es imitarlos a ellos. Lo que tienes que hacer es mirar el error cometido, mirar las consecuencias de sus errores. Por ejemplo, Moisés. Él fue y le pegó a la piedra. ¿Y qué dijo Dios? No vas a entrar a la tierra prometida. No lo dejó, nada más lo dejó mirarla. 40 años en el desierto, por así decir, caminando para entrar a la tierra prometida, con el anhelo de mirar esa tierra prometida, y no alcanzó a meter las patitas allá adentro por causa de lo que había hecho. Allá se quedó también él. ¿Sí? No estoy diciendo de ninguna manera que eso le haya costado su salvación, porque aún su cuerpo fue arrebatado del diablo por uno de los ángeles. Yo solamente estoy hablando de que agarres el consejo de que si a él, siendo Moisés, que miró a Dios cara a cara, no le concedió entrar a la tierra prometida, es un ejemplo para nosotros, porque los hombres dicen, no, Dios no me va a echar al infierno por un solo pecado. ¿Por cuántos pecados no dejó a Moisés entrar a la tierra prometida? ¿Por cuántos pecados Adán y Eva fueron expulsados del paraíso? O sea, mira, pueblo, tú lo miras como que, ya casi la llevas de ganancia, ya casi estás al 100. Dios mira como que no has querido dejar ese 1. La forma de ver las cosas son diferentes, como Dios las ve y como los hombres terrenales las ven. David, cuando pecó con Betsabé y mató a Urías, ¿acaso no se levantaron sus hijos contra él, Absalón, a perseguirlo? ¿No se acostó con sus mujeres? Y luego no solamente eso,
los males que vino a la misma Israel por causa de la maldad de uno solo. Esas cosas no las ves porque te gusta más mirar, oh, David pecó. Psst, si David era conforme al corazón de Dios, se pecó, imagínate yo. Es para vergüenza tuya. ¿Cómo puedes ni siquiera alcanzar no ser conforme al corazón de Dios cuando tienes a tu disposición el Padre, el Hijo y aún su Espíritu? Y Él dijo claramente que mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ti. Él dijo, yo les daré de mi Espíritu, os daré un consolador que os guiará a toda la verdad. ¿Cómo no se puede alcanzar hoy en día un corazón conforme el de Él y aún su alma? Porque el hombre ama más el pecado que a Dios. Esa es la realidad. Todo hombre que peque ama más al pecado que a Dios. Seas quien tú seas. Porque mientras se ama el pecado es hecho. Y si el pecado es hecho, no digas, no estaba en mi corazón, lo que no quiero hacer eso hago. Estaba en tu corazón y lo hiciste porque quisiste hacerlo. Porque tú no eres esclavo. Si Jesús no hubiera muerto por nosotros, entonces seríamos esclavos del pecado. Pero por cuanto Jesús murió, Él nos hizo libres. La única razón que tú no alcanzas la libertad es porque no has conocido la verdad. Hoy en día los hombres dicen que conozco la verdad. Oh, ¿quién es la verdad? La verdad es Cristo. Y ya están bien gustosos porque conocen la verdad. Pero sin embargo la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer la verdad y saber quién es la verdad son dos cosas muy distintas. Hoy en día los hijos de Dios saben quién es la verdad. La verdad es Jesús, pero no conocen la verdad. Porque conocer la verdad, para conocer la verdad, tienes que negarte a ti mismo. Tomar tu cruz diariamente y seguirlo. Saber quién es la verdad. Oh, la verdad es Jesús. Ahí está, Él es. No tienes que negarte, nada más sabes. ¿Sí? Pilatos un día preguntó, dijo, ¿qué es la verdad? Él no dijo, ¿quién es la verdad? Él dijo, ¿qué es la verdad? Él no sabía qué era la verdad. Así hoy en día el pueblo de Dios no sabe qué es la verdad, aunque dicen seguir a Dios. Y es doloroso porque ya deberían de saber esas cosas. Pero no se sabe, siempre están, la verdad es Jesús, Jesús es la verdad, Jesús es la verdad. Pero entre Jesús y tú hay una grande separación. No, Jesús es la verdad. Bueno, yo hermano, pues usted sabe que la carne es débil. Y ahí voy luchando con el pecado para dejarlo. O sea, hay una clara separación entre Jesús y su pueblo hoy en día. Una separación enorme. Porque los hombres saben que Él es el camino, pero caminan su propio. Los hombres saben que Él es la verdad, pero son mentirosos. Los hombres saben que Él es la vida, pero prefieren el pecado que produce muerte. Mientras andan pregonando por los cuatro vientos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero no lo viven, no lo siguen, ¿sí? Y no lo tienes adentro, porque si lo tuvieras, la sangre produce vida y la vida está en la sangre. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero no es como una cosa, es una forma de ser. Es una forma de vivir. Vivir en el camino, ¿qué significa? Recto. Que haces lo que miras a Él hacer. Que hablas lo que escuchas a Él hablar. ¿Sí? Tener vida en ti mismo es que únicamente producen de en tu interior, de tu boca, de tu corazón, manantiales de agua viva que fluyen para vida eterna. Eso es tener vida. Tener vida en ti mismo es que únicamente vida sale de ti. Hoy en día los que dicen que tienen vida en sí, los que tienen a Jesús, Jesús es vida,
Dicen que tienen a Jesús en su corazón, pero salen muerte, salen maldiciones, salen insultos, salen blasfemias, salen malos pensamientos, salen malas intenciones. Y dice que tiene vida. Eso es tener vida, pueblo. La verdad es una forma de vida también. Una forma de ser como el Hijo. La verdad no es un montón de letras. Hoy en día ni aún los de la sana doctrina que dicen que son de la sana doctrina conocen realmente a Dios. Porque aún miran la verdad separado de ellos mismos. Porque Jesús hoy en día, y esa es la verdad, el pueblo de Dios está aquí y Jesús, siempre apuntan hacia un lado. Siempre apuntan, Jesús. Se te ha olvidado que Dios no vino para que tú conozcas de Él. Él vino para que tú lo conozcas a Él y Él viva en ti y tú en Él. Este no es un conocimiento exterior, es un cambio de vida, una vida nueva, donde tú habitas en Él y Él habita en ti. Pero para eso tienes que morir a la carne. Tienes que entregar tus deseos, tus sueños, tus anhelos, todas esas cosas que tus predicadores modernos te alimentan tanto. Si ellos te enseñan a hacer lo mejor de ti, nunca vas a renunciar a tus sueños, nunca vas a renunciar a tus metas, pero sí estás renunciando a Cristo, porque para obtener a Cristo necesitas renunciar a todo. Ahí está la perla de gran precio. Un hombre la encontró y vendió todo lo que tenía y fue y compró el terreno. ¿Qué haces tú? Vende todo lo que tienes y ven y sígueme si quieres ser perfecto. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.